Capítulo 51. El tesoro de la visión profunda. Al concluir la 13ª estación del retiro, el Buda regresó a Savatthi. Svasti y Rahula le acompañaron. Era la primera vez que Svasti visitaba el monasterio de Jetavana. Estaba encantado de descubrir lo hermoso y acogedor que era aquel lugar para la práctica. Jetavana era agradable, fresco y amigable. Todo el mundo le sonreía cálidamente, pues sabían que el sutra del cuidado de los búfalos de agua estaba inspirado en su vida. Svasti estaba convencido de que en un entorno tan favorable haría grandes progresos en la práctica. Empezaba a comprender por qué la Sangha era tan importante como el Buda y el Dharma. La Sangha era la comunidad de personas que practican el camino de la conciencia despierta proporcionando apoyo y guía. Era pues necesario tomar refugio en la Sangha. Cuando Rahula cumplió 20 años, Sariputta dirigió la ceremonia de su ordenación. Ya era un monje completamente ordenado y toda la comunidad se regocijó. Unos días antes, el venerable Sariputta le dio enseñanzas especiales. Svasti solía acompañarle, beneficiándose así de la enseñanza de Sariputta. Después de la ordenación, el Buda dedicó a Rahula buena parte de su tiempo para enseñarle diferentes métodos de contemplación. Svasti estaba igualmente invitado a dichas sesiones. El Buda les enseñó la contemplación en los 6 órganos de los sentidos, ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente, en los 6 objetos de los sentidos, formas, sonidos, olores, sabores, objetos del tacto y objetos de la mente, y las 6 conciencias sensoriales, conciencia visual, conciencia auditiva, conciencia olfativa, conciencia gustativa, conciencia corporal y conciencia mental. El Buda les enseñó cómo mirar profundamente la naturaleza transitoria de las 18 esferas de la sensación. Estas 18 esferas, o dhatus, comprenden los 6 órganos de los sentidos, los 6 objetos de los sentidos y las 6 conciencias de los sentidos u objetos sensoriales internos. Las percepciones surgen por el contacto entre un órgano sensorial y un objeto sensorial. Todas las esferas de los sentidos dependen de las demás para su existencia, todas son transitorias e interdependientes. Si se comprende esto, se comprende la verdad de la vacuidad del yo y se trasciende el nacimiento y la muerte. El Buda le explicó con gran detalle la enseñanza sobre la vacuidad del yo. Dijo: Rahula, entre los 5 skandhas, cuerpo, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia, no hay nada que pueda considerarse permanente y nada que pueda ser denominado yo. Este cuerpo no es el yo, ni es este cuerpo algo que pertenezca al yo. El yo no puede ser hallado en el cuerpo, ni el cuerpo puede ser hallado en el yo. Hay 3 visiones distintas acerca del yo. La primera visión considera que el cuerpo es el yo, o que las sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia son el yo. Dicha visión es errónea, se llama la creencia de que los skandhas son el yo. No obstante, cuando se dice, los skandhas no son el yo, se puede caer en la segunda visión errónea, creyendo que el yo es algo que existe independientemente de los skandhas y que los skandhas son las posesiones del yo. Esta segunda se llama la creencia de que los skandhas son distintos del yo. La tercera visión errónea es la creencia de que el yo está presente en los skandhas y los skandhas están presentes en el yo, y se llama la creencia la presencia de los skandhas en el yo y del yo en los skandhas. Rahula, practicar profundamente la meditación en la vacuidad del yo significa examinar los 5 skandhas para descubrir que no son el yo, que no pertenecen al yo y que no coexisten con el yo. Cuando eliminamos estas 3 visiones erróneas, podemos experimentar la verdadera naturaleza de la vacuidad de todos los dharmas. Svasti se había percatado de que un monje de Jetavana, llamado Thera, nunca hablaba con nadie e iba siempre solo. El venerable Thera no perturbaba a nadie ni violaba precepto alguno. Sin embargo, a Svasti le parecía que no vivía en auténtica armonía con el resto de la comunidad. Una vez trató de hablar con él, pero Thera se alejó sin responderle. Los monjes le apodaban el que vive solo. El Buda les exhortaba a menudo a que evitaran la charlatanería,
meditaran más y aprendieran a ser autosuficientes, pero Svasti sentía que el venerable Tera no vivía la clase de autosuficiencia de la que el Buda hablaba. Confundido, decidió preguntarle al Buda sobre ello. Al día siguiente, durante la charla de Dharma, el Buda llamó al venerable Tera y le preguntó: ¿es verdad que prefieres estar solo y que haces todo por ti mismo evitando el contacto con los otros monjes? Sí, señor, es cierto. Dices que seamos autosuficientes y que practiquemos la soledad. El Buda se dirigió entonces a la comunidad y dijo: monjes, explicaré ahora lo que significa ser autosuficiente y cuál es el mejor modo de vivir en soledad. Una persona autosuficiente es la que permanece en la atención despierta. Es consciente de lo que ocurre en el momento presente, de lo que ocurre en su cuerpo, de cuáles son sus sensaciones, su mente y los objetos de su mente. Esa persona sabe cómo mirar en profundidad las cosas en el momento presente. No persigue el pasado ni se pierde en el futuro, porque el pasado ya no es y el futuro no ha llegado todavía. La vida solo transcurre en el momento presente. Si perdemos el momento presente, perdemos la vida. Este es el mejor modo de vivir en soledad. Monjes, ¿qué significa perseguir el pasado? Significa perderse en pensamientos acerca de cómo erais entonces, qué sentimientos teníais, qué rango o posición ocupabais, qué felicidad o sufrimiento experimentabais. Dejando que surjan tales pensamientos, quedáis atrapados en el pasado. Monjes, ¿qué significa perderse en el futuro? Perderse en el futuro significa perderse en pensamientos relacionados con el futuro. En este supuesto, imagináis, esperáis, teméis o bien os preocupáis por el futuro, preguntándoos cómo seréis, qué sensaciones tendréis, si experimentaréis felicidad o sufrimiento. Dejando que surjan tales pensamientos, quedáis atrapados por el futuro. Monjes, volved al momento presente para estar en contacto directo con la vida y poder verla en profundidad. Si no conectáis directamente con la vida, no podéis ver con profundidad. La atención consciente os permite volver al momento presente. Pero si sois prisioneros del deseo y de la ansiedad con lo que está ocurriendo en el presente, perdéis la atención y no estáis realmente presentes en la vida. Monjes, uno que sabe realmente estar solo, vive en el momento presente aún estando en medio de una muchedumbre. Si una persona sentada en pleno bosque no tiene plena atención, si se ve perseguida por el pasado y el futuro, no está realmente sola. Para resumir su enseñanza, el Buda recitó un gata. No persigas el pasado, no te pierdas en el futuro, el pasado ya no existe, el futuro no ha llegado. Mirando en profundidad la vida tal cual es en el aquí y ahora, el practicante mora en la estabilidad y la libertad. Debemos ser diligentes hoy. Será tarde si esperamos a mañana, la muerte viene de manera inesperada. ¿Cómo podemos negociar con ella? El sabio, al que sabe cómo vivir noche y día en la atención plena, le llama el que conoce la mejor manera de vivir en soledad. Después de leer el gata, el Buda dio las gracias a Tera y le invitó a volver a su asiento. No había ensalzado ni criticado a Tera, pero era evidente que, ahora, el monje tenía una mejor comprensión de lo que el Buda quería decir con ser autosuficiente y estar solo. Durante la discusión de Dharma que tuvo lugar más tarde, aquella misma noche, los discípulos más avanzados hablaron de la importancia de las palabras pronunciadas. El venerable Ananda repitió el discurso del Buda, incluyendo el gata, palabra por palabra. A Svasti no dejaba de sorprenderle su memoria, hablaba incluso con el mismo énfasis que el Buda. Cuando terminó de recitar, Mahakaccana se levantó y dijo: sugiero que hagamos un sutra formal de la enseñanza de esta mañana, y propongo, además, que le llamemos el Bhaddekarata Sutta, el sutra del conocimiento de la mejor manera de vivir en soledad. Todos los monjes deben memorizarlo y ponerlo en práctica. Mahakassapa se puso de pie y apoyó la sugerencia. A la mañana siguiente, cuando los monjes estaban mendigando, se encontraron con un grupo de niños jugando cerca de los arrozales. Habían cogido un cangrejo que uno de los muchachos sostenía con su dedo índice. Con la otra mano, le arrancó una de las pinzas bajo los aplausos y los gritos de los otros niños.
Complacido con la reacción de sus compañeros, arrancó la otra pinza del cangrejo y después, una por una, todas sus patas. Luego, arrojó el cangrejo a los arrozales y cogió otro. Al ver llegar al Buda y a los monjes, los niños saludaron inclinando la cabeza y se dispusieron a proseguir con su cruel juego. Pero el Buda les dijo que pararan y añadió: «Niños, si alguien os arrancara un brazo o una pierna, ¿os dolería?» «Sí, maestro», respondieron los niños. «¿Sabíais que los cangrejos sienten también dolor, como vosotros?» Los niños no respondieron. El Buda continuó: «El cangrejo come y bebe como vosotros. Tiene padres y hermanos y hermanas. Cuando le hacéis sufrir también a su familia. Pensad en lo que estáis haciendo». Los niños parecían arrepentidos de su mala acción. Observando que otras personas del pueblo se acercaban para saber de qué hablaba con los niños, el Buda aprovechó la ocasión para dar una enseñanza sobre la compasión. Dijo: «Todo ser vivo merece disfrutar de un sentimiento de seguridad y de bienestar. Debemos proteger la vida y proporcionar felicidad a los demás. Todos los seres vivos, grandes o pequeños, de 2 o de 4 patas, nadadores o voladores, tienen derecho a la vida. No debemos dañar o matar a otros seres vivos. Tenemos que proteger la vida. Niños, del mismo modo que una madre ama y protege a su único hijo aún a riesgo de su propia vida, debemos abrir nuestros corazones para proteger a todos los seres vivos. Nuestro amor debe abarcar a todos los seres por encima, por debajo, dentro, fuera o alrededor de nosotros. Día y noche, estando de pie o caminando, sentados o acostados, debemos permanecer en ese amor». El Buda pidió a los niños que soltaran al cangrejo, y después dijo: «Meditar en el amor de este modo trae felicidad, en primer lugar, a quien practica esta meditación. Dormiréis mejor y os despertaréis más tranquilos. No padeceréis pesadillas, no tendréis pesar ni ansiedad, y estaréis protegidos por todos y por todo a vuestro alrededor. Las personas y los seres que traigáis a vuestra mente de amor y compasión os aportarán gran alegría, y poco a poco, su sufrimiento les abandonará». Svasti sabía que el Buda se había comprometido a compartir su enseñanza con los niños. Para colaborar, él y Raula organizaron en Jetavana clases especiales para niños. Con la ayuda de jóvenes laicos, especialmente de los 4 hijos de Sudatta, la juventud se reunía una vez al mes para una enseñanza especial. Al principio, Kala, el hijo de Sudatta, no era muy partidario de asistir a las sesiones y lo hacía solamente porque le agradaba Svasti. Pero, poco a poco, su interés creció. La princesa Bahiri, la hija del rey, se ofreció también a colaborar. Un día de luna llena, la princesa les había pedido a los niños que trajeran flores para ofrecérselas al Buda. Los niños llegaron con flores cogidas en sus propios jardines y en los campos que rodeaban el monasterio. La princesa Bahiri se presentó con un ramo de flores de loto del estanque del palacio. Entró silenciosamente con los niños en la sala de Dharma. Los adultos les abrieron paso para que se acercaran al Buda. Tras dejar las flores sobre una pequeña mesa dispuesta ante él, los niños se inclinaron. El Buda sonrió y se inclinó a su vez ante ellos. Después les invitó a que se sentaran en primera fila. Aquel día, la charla de Dharma fue muy especial. El Buda esperó a que los niños tomaran asiento y después se levantó lentamente. Cogió una de las flores de loto y la sostuvo en alto ante la comunidad. No dijo nada. Todo el mundo estaba sentado en perfecto silencio. El Buda siguió manteniendo la flor en alto, sin decir palabra, durante un buen rato. La gente, perpleja, se preguntaba qué pretendía decir con eso. Después, el Buda miró a la comunidad y sonrió. Dijo: «Tengo los ojos del verdadero Dharma, el tesoro de la maravillosa visión profunda, y acabo de transmitírselo a Mahakasapa». Todos miraron a Mahakasapa y vieron que sonreía. Sus ojos no se habían separado del Buda y de la flor que sostenía. Cuando la gente miró de nuevo al Buda, vieron que él también estaba mirando la flor y sonreía. Aunque Svasti estaba desconcertado,
sabía que lo más importante era mantener la atención. Empezó a observar su respiración mientras miraba al Buda. El loto blanco en su mano se había abierto de nuevo. El Buda lo sostenía con un gesto noble y delicado. Con el índice y el pulgar sostenía el tallo de la flor que tomaba la forma de su mano. Y su mano era tan bella como el loto mismo, pura y maravillosa. De repente, Svasti vio realmente la belleza pura y noble de la flor. No había nada en qué pensar. De una manera totalmente natural, una sonrisa asomó a su rostro. El Buda comenzó a hablar. Amigos, esta flor es una maravillosa realidad. Mientras la sostengo ante vosotros, tenéis la oportunidad de experimentarlo. Establecer contacto con la flor es establecer contacto con una maravillosa realidad. Es tomar contacto con la vida misma. Mahakasapa ha sonreído antes que ningún otro porque ha sido capaz de establecer contacto con la flor. Si hay obstáculos en la mente, no se puede. Algunos de vosotros os preguntaríais, ¿por qué sostiene el Buda la flor de esa manera? ¿Cuál es el significado de su gesto? Si vuestra mente está ocupada con tales pensamientos, no podéis experimentar la flor realmente. Amigos, perderse en los pensamientos es una de las cosas que nos impide establecer un contacto verdadero con la vida. Si os domina la preocupación, la frustración, la ansiedad, el enfado o los celos, perdéis la oportunidad de establecer un contacto verdadero con las maravillas del mundo. Permaneced atentos para poder observar el sufrimiento y las maravillas de la vida. Permanecer en contacto con el sufrimiento no significa perderse en él. Estar en contacto con las maravillas de la vida no significa tampoco perderse en ellas. Estar en contacto es realmente encontrarse con la vida, verla en su profundidad. Encontrándonos directamente con la vida, comprendemos su naturaleza interdependiente e impermanente. Gracias a ello, no nos abandonamos más al deseo, al enfado y a la ansiedad. Moramos en la libertad y la liberación. Svasti estaba muy contento por haber sonreído y comprendido antes de que el Buda hablara. El venerable Mahakasapa había sonreído el primero. Era uno de los maestros de Svasti y uno de los discípulos más antiguos, con un largo trecho del camino recorrido. Svasti sabía que no podía compararse con él y con los otros ancianos, como Sariputta, Moggallana y Asaji. Después de todo, él solo tenía 24 años. Capítulo 52. Campos de mérito. Svasti pasó la siguiente estación de retiro en el monasterio de Nigroda, en Kapilavatthu. El Buda había regresado a su tierra natal antes del retiro, después de enterarse del conflicto y los disturbios entre los reinos de Sakya y Kolilla. Kolilla era la tierra natal de su madre, así como de Yasodhara. El río Rohini separaba ambos reinos. De hecho, la disputa estaba relacionada con el derecho al agua del río. Debido a una sequía, ninguno tenía agua suficiente para regar sus campos y los dos querían construir un dique en el Rohini para hacer uso del poco agua que quedaba. Al principio, el conflicto se redujo a malas palabras entre los granjeros de un lado y otro del río, pero las pasiones pronto se enardecieron y los granjeros empezaron a arrojarse piedras. La policía acudió para proteger a los ciudadanos y, finalmente, los soldados se instalaron en ambas orillas del río. La situación era tal, que el conflicto podía desembocar en guerra en cualquier momento. El Buda quería, en primer lugar, comprender las causas de la disputa. Para ello, preguntó a los generales sakyas, desplazados al río. Estos acusaron a los ciudadanos de Kolilla de poner en peligro las vidas y las propiedades de los ciudadanos sakyas. Después preguntó a los generales del lado de Kolilla y estos acusaron a los ciudadanos sakyas de poner en peligro las vidas y las propiedades de los ciudadanos de Kolilla. Finalmente,
Preguntó a los granjeros locales y fue entonces cuando supo que la verdadera fuente del conflicto era la escasez de agua. Gracias a sus estrechos lazos con las dinastías Sakya y Kolilla, el Buda pudo organizar un encuentro entre el rey Mahanama y el rey Subbabuda, a quienes pidió que negociaran una solución rápida a la crisis, pues ambas partes perderían en la guerra, tanto si ganaban como si perdían. Dijo: Majestades, ¿qué es más valioso, el agua o las vidas humanas? Los reyes estuvieron de acuerdo en que las vidas humanas eran infinitamente más valiosas. Entonces, el Buda dijo: Majestades, la necesidad de una adecuada irrigación ha sido la causa del enfrentamiento. Si el orgullo y la ira no hubieran estallado, el conflicto se habría resuelto fácilmente. No hay necesidad de una guerra. Examinad vuestros corazones. No derraméis la sangre de vuestra gente por orgullo y enfado. Cuando amainen, las tensiones que inducen a la guerra desaparecerán. Sentaos y negociad el modo de compartir equitativamente el agua del río en época de sequía. Ambas partes deben adjudicarse la misma cantidad. Gracias al consejo del Buda, las dos partes llegaron rápidamente a un acuerdo y restablecieron las relaciones cálidas y cordiales. El rey Mahanama pidió al Buda que se quedara y pasara la estación del retiro en Sakya. Era la 15ª estación del retiro desde que el Buda alcanzó la iluminación. Después del retiro, el Buda regresó al sur. La 16ª estación del retiro la pasó en Alabi, la 17ª en el bosque de bambú, la 18ª en Kolilla y la 19ª en Rajagaa. Cuando el Buda iba a Rajagaa, prefería instalarse en la montaña Jijakuta, una montaña que, por tener su pico más alto la forma de un buitre, era conocida como el Pico del Buitre. El rey Bimbisara, que le visitaba con regularidad para recibir instrucciones de Dharma, hizo construir una escalera en la ladera de la montaña que conducía directamente a la cabaña del Buda. También había ordenado la construcción de pequeños puentes sobre las burbujeantes cascadas y manantiales. Al rey le agradaba dejar su carruaje al pie de la montaña y subir por la escalera de piedra. Cerca de la cabaña del Buda había una roca, grande como un grupo de casas, y un riachuelo de agua cristalina, donde lavaba los hábitos, secándolos sobre una roca lisa. La cabaña había sido construida con piedras cogidas de la montaña. La vista desde allí era magnífica y las puestas de sol, lo que más apreciaba. Algunos discípulos aventajados, como Sariputta, Uruvela Kasapa, Moggallana, Upali, Devadatta y Ananda tenían también sus cabañas en el Pico del Buitre. La Sangha del Buda contaba ahora con 18 centros de práctica en Rajagaa y sus alrededores. Además del bosque de bambú, Venubana, y del Pico del Buitre, algunos de los centros eran Vaibharavana, Sarpasundika Pragvara, Saptaparnagua e Indrasa Ilagua, estos dos últimos construidos en el interior de gigantescas cavernas. Jivaka, el hijo de Ambapali y del rey Bimbisara, había finalizado sus estudios de medicina y vivía en una cabaña cerca del Pico del Buitre. Se había convertido en uno de los discípulos laicos principales del Buda, y su habilidad para curar enfermedades graves le había proporcionado una gran reputación. De hecho, era el médico personal del rey Bimbisara. Jivaka vigilaba la salud del Buda y de los monjes residentes en el Pico del Buitre y en el bosque de bambú. Todos los inviernos rogaba a sus amigos que ofrecieran hábitos suplementarios a los monjes para que los usaran como mantas durante la noche. Estaba tan interesado en la prevención de las enfermedades como en su cura. Sugirió una serie de medidas sanitarias básicas como, por ejemplo, que se hirviera el agua extraída de estanques y lagos antes de bebería, que los monjes lavaran sus hábitos al menos una vez cada 7 días y que se habilitaran más cuartos de aseo en las tierras del monasterio. También aconsejó que no conservaran la comida más de una noche. El Buda aceptó todas sus sugerencias. El ofrecimiento de hábitos se había convertido en una práctica muy popular entre los discípulos laicos. Un día, el Buda vio que un monje volvía al monasterio con una pila de hábitos sobre el hombro y le preguntó: ¿cuántos hábitos llevas? Señor, llevo 8, respondió el monje. ¿Crees que necesitas tantos? No, señor. Los he aceptado porque la gente me los ha ofrecido.
¿Cuántos hábitos crees que necesita un monje? Señor, a mi parecer, 3 hábitos es lo adecuado. Con 3, hay suficiente para no pasar frío durante la noche. Comparto tu parecer. Yo también pienso que 3 son suficientes para las noches frías. Anunciemos que, de ahora en adelante, cada monje poseerá un cuenco de mendicante y no más de 3 hábitos. Si alguien recibe más, deberá rechazar el ofrecimiento. El monje se inclinó ante el Buda y se dirigió a su cabaña. Un día, mientras el Buda contemplaba los arrozales desde la cima de una elevada colina, le dijo a Ananda: «Ananda, qué hermosos son los dorados mosaicos que se forman en los arrozales que se extienden hasta el horizonte. ¿No sería estupendo que cosiéramos nuestros hábitos siguiendo ese modelo?» Ananda respondió: «Señor, es una magnífica idea. Sería estupendo coserlos formando el mismo dibujo que los arrozales. Tú mismo dijiste que el monje que practica el camino es como un campo fértil en el que se han plantado las semillas de la virtud y del mérito para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y hacerle ofrecimientos, o estudiar y practicar con él, es como sembrar semillas de virtud y mérito. Informaré al resto de la comunidad de que, a partir de ahora, cosan los hábitos basándose en el modelo de los campos de arroz. Nuestros hábitos podrían llamarse campos de mérito». El Buda aprobó la propuesta con una sonrisa. Al año siguiente, el Buda regresó a Jetavana para la estación del retiro, tras las súplicas de Sudatta, que viajó hasta Rajaga para recordarle respetuosamente que había transcurrido mucho tiempo desde la última estación del retiro en aquel monasterio. Era la 20ª estación de retiro desde que alcanzara la iluminación. El Buda tenía ahora 55 años. El rey Pasenadi se regocijó cuando supo de su regreso e inmediatamente fue a visitarle con toda la familia real, incluyendo a su segunda mujer, Brisabhakshatriya, y sus 2 hijos, el príncipe Vidudaba y la princesa Bhagna. Su segunda esposa pertenecía al clan Sakya. Después de convertirse en discípulo del Buda, muchos años atrás, el rey Pasenadi había enviado una delegación al reino de Sakya para pedir la mano de una de las princesas Sakyas, y el rey Mahanama le había mandado a su propia hija, la hermosa Brisabhakshatriya. El rey Pasenadi no se perdió un solo discurso de Dharma del Buda. Cada vez eran más las personas que iban a escucharle cuando daba enseñanzas. Una de las discípulas nuevas que más apoyaba a la Sangha era la señora Visakha, que había ofrecido a los monjes un extenso y verde bosque, al este de Savatthi. Era algo más pequeño que Jetavana, pero no por eso menos hermoso. Con la ayuda de muchos de sus amigos, la señora Visakha había construido una sala de meditación, una sala de Dharma y diversas cabañas. De acuerdo con la sugerencia de Sariputta, el nuevo monasterio recibió el nombre de Parque del Este o Purvarama, y la sala de Dharma, situada en el centro del parque, Sala de Visakha. La señora Visakha había nacido en la ciudad de Vadilla, en el reino de Anga, y era hermana de un hombre extremadamente rico llamado Dhananjaya. Su esposo, un acaudalado ciudadano de Savatthi, y su hijo, habían sido discípulos de Nigantanataputta, por lo que, inicialmente, ninguno de ellos se sintió atraído hacia el Buda. No obstante, inspirados por la devoción de la señora Visakha hacia el Dharma, poco a poco, empezaron a interesarse por la enseñanza del Buda y, finalmente, pidieron ser aceptados como discípulos laicos. La señora Visakha y su amiga, la señora Suppilla, visitaban a menudo los monasterios del Buda, ofreciendo medicinas, hábitos y toallas a cualquier monje o monja que lo necesitara. La señora Visakha se comprometió también a ayudar a la monja Mahapajapati en sus esfuerzos por construir un centro para las monjas en la orilla derecha del Ganges. La señora Visakha era una ardiente benefactora de las monjas, tanto en cuestiones materiales como espirituales. En más de una ocasión, su compasiva sabiduría fue de gran ayuda, al mediar en los pequeños conflictos entre las monjas. En una reunión de Dharma en la sala de Visakha se tomaron 2 importantes decisiones. La primera, que Ananda fuera el asistente permanente del Buda, y la segunda, que el Buda volvería cada año a Savatthi para el retiro de la estación lluviosa. La primera sugerencia fue propuesta por Sariputta diciendo: «El hermano Ananda posee la mejor memoria de toda la comunidad.
Nadie más tiene esa capacidad sobrenatural para recordar cada una de las palabras que salen de la boca del Buda. Es el único capaz de repetir los discursos del Buda sin olvidar una sola palabra. Si Ananda fuera su asistente, oiría todo lo que el Buda enseñe, tanto si se trata de una charla de Dharma ante una gran asamblea, como de una conversación privada con un discípulo laico. La enseñanza del Buda es infinitamente preciosa, por lo tanto tenemos que esforzarnos por preservarla y protegerla. Por negligencia, durante los últimos 20 años, hemos perdido muchas cosas que el Buda ha expresado. Hermano Ananda, en nombre de todos nosotros y en nombre de las generaciones futuras, por favor acepta la tarea de ser el asistente del Buda. Todos los monjes manifestaron su aprobación y apoyo a la propuesta del venerable Sariputta. No obstante, el venerable Ananda expresó su reticencia diciendo: «Veo diversos problemas. Para empezar, no es seguro que el Buda esté de acuerdo en aceptarme como asistente, ya que siempre ha tenido gran cuidado en no favorecer a ningún miembro del clan Sakya. Es incluso estricto y reservado con la monja Mahapajapati, su propia madrastra, y Raula no ha dormido nunca en la cabaña del Buda ni compartido con él una comida privada. En cuanto a mí, jamás me ha concedido un privilegio especial. Me temo que si se me elige como asistente, algunos hermanos me acusarían de hacer uso de mi posición para obtener favores especiales incluso otros, podrían acusarme de señalar sus defectos al Buda, en caso de que el Buda les corrigiera». Ananda miró a Sariputta y continuó: «El Buda tiene en alta estima a Sariputta. Es, entre todos los hermanos, el más lúcido e inteligente. Sariputta ha sido el responsable de la enseñanza y de la organización de la Sangha. Es natural que el Buda deposite en él toda su confianza. Aún así, Sariputta se ha ganado los celos de muchos hermanos pues, aunque el Buda, antes de tomar una decisión, consulte con varias personas, hay quienes se quejan de que es Sariputta quien las toma. Como si el Buda no fuera capaz de hacerlo. Tales acusaciones son ridículas, pero, debido a esta clase de malos entendidos, deseo declinar la oferta de ser el asistente del Buda». El venerable Sariputta sonrió: «No tengo miedo de los celos de otro hermano, fruto de su temporal incomprensión. Estoy convencido de que cada cual debe hacer lo que considere más correcto y beneficioso, independientemente de lo que digan los demás. Ananda, sabemos que pones atención y cuidado en todos tus actos. Por favor, acepta la situación. Si no lo haces, el Dharma sufrirá en esta generación y en las futuras». El venerable Ananda permaneció sentado en silencio. Finalmente, tras reflexionar un buen rato, dijo: «La aceptaré si el Buda acepta mis peticiones. Primera, el Buda no me dará nunca uno de sus hábitos. Segunda, el Buda no compartirá conmigo los ofrecimientos de comida que reciba. Tercera, el Buda no permitirá que me aloje en su misma cabaña. Cuarta, el Buda no me pedirá que le acompañe a comer a casa de un discípulo laico. Quinta, si estoy invitado a comer a casa de un discípulo laico, el Buda podrá ir también. Sexta, el Buda me permitirá hacer uso de mi discreción al admitir o rechazar a las personas que piden audiencia con él. Séptima, el Buda repetirá lo que yo no haya comprendido siempre que se lo pida. Y octava, el Buda me transmitirá la esencia de cualquier charla de Dharma que imparta, siempre que yo no haya podido asistir». El venerable Upali se puso de pie para hablar. Las condiciones de Ananda parecen más que razonables. Estoy convencido de que el Buda las aceptará. No obstante, no puedo aceptar el cuarto punto, pues, si nuestro hermano Ananda no acompaña al Buda a los hogares de los discípulos laicos, ¿cómo memorizará lo que el Buda diga a los laicos, posiblemente beneficioso para las generaciones futuras y para nosotros mismos? Yo sugiero que siempre que el Buda sea invitado a comer a casa de una persona laica, lleve consigo, además de Ananda, a otro monje. Así, nadie podrá acusarle de recibir favores especiales». Ananda dijo: «Hermano, no me parece una buena idea. ¿Qué pasa si el discípulo laico solo puede ofrecer comida a 2 monjes?» Upali replicó: «Entonces, el Buda, tú y el otro monje tendréis que contentaros con menos comida».
El comentario provocó la hilaridad de los otros monjes, lo cual indicaba que el problema de encontrar al mejor asistente para el Buda se había resuelto. Seguidamente, consideraron la propuesta de que el Buda permaneciera todos los años en Savatthi durante la estación del retiro. Savatthi era un buen lugar, ya que Jetavana, el Parque del Este y el convento de las monjas se hallaban en los alrededores. Savatthi se convertiría así en el centro principal de la Sangha. Si el Buda permanecía en el mismo lugar todos los años, muchos discípulos podían organizarse para asistir al retiro y recibir directamente la enseñanza del Buda. Los benefactores laicos, como Anathapindika y la señora Visakha, se habían comprometido a proporcionar comida, medicinas, hábitos y alojamiento a todos los monjes y monjas que viajaran hasta Savatthi para la estación del retiro. Los monjes concluyeron su reunión acordando que todas las estaciones del retiro se organizarían en Savatthi, y después, se dirigieron a la cabaña del Buda para presentarle sus ideas. El Buda aceptó gustosamente ambas propuestas. Capítulo 53. Vivir en el presente. En la primavera del siguiente año, el Buda pronunció en Kammasadhamma, la capital de Juru, ante una asamblea de más de 300 monjes, el Satipatthana Sutta, el Sutra de los 4 fundamentos de la atención. Era un sutra fundamental para la práctica de la meditación, y según el Buda, podía ayudar a cualquier persona a alcanzar la paz de cuerpo y mente, a eliminar los pesares y lamentos, a destruir el sufrimiento y la pena, y alcanzar la comprensión más elevada y la emancipación total. Más tarde, el venerable Sariputta dijo a la comunidad que era uno de los sutras más importantes de los que el Buda había pronunciado jamás y alentó a todos los monjes y monjas a estudiarlo, memorizarlo y practicarlo. Aquella misma noche, el venerable Ananda repitió cada palabra del sutra. Sati significa vivir con atención plena, es decir, el practicante es consciente de lo que sucede en su cuerpo, sensaciones, mente y objetos de la mente, los 4 fundamentos de la atención despierta o conciencia. En primer lugar, el practicante observa su cuerpo, la respiración, las 4 posturas corporales, caminar, estar de pie, acostarse y sentarse, las acciones corporales, ir hacia adelante, ir hacia atrás, mirar, ponerse los hábitos, comer, beber, usar el servicio, hablar y lavar los hábitos, las partes del cuerpo, cabello, dientes, nervios, huesos, órganos internos, médula, intestinos, saliva y sudor, los elementos que componen el cuerpo, agua, aire y calor, y los estadios de descomposición del cuerpo desde el momento de la muerte hasta que los huesos se convierten en polvo. Al observar el cuerpo, el practicante es consciente de todos los detalles que se refieren al cuerpo. Por ejemplo, cuando inspira, el practicante sabe que inspira, cuando expira, sabe que expira. Cuando inspira y apacigua su cuerpo, el practicante sabe que inspira y apacigua su cuerpo. Cuando camina, el practicante sabe que camina. Cuando está sentado, el practicante sabe que está sentado. Cuando efectúa movimientos como ponerse los hábitos o beber agua, el practicante sabe que se pone los hábitos o bebe agua. La observación del cuerpo no se realiza solo cuando se practica la meditación sentado, sino durante todo el día, incluyendo los momentos en que uno mendiga, come o lava el cuenco. Al observar las sensaciones, el practicante las contempla en el momento que surgen, se desarrollan y desaparecen, sean agradables, desagradables o neutras. La fuente de las sensaciones puede ser el cuerpo o la mente. Cuando siente dolor de muelas, el practicante sabe que siente dolor de muelas. Cuando está contento porque ha sido ensalzado, el practicante es consciente de que está contento porque ha sido ensalzado. El practicante mira en profundidad con el fin de apaciguar cualquier sensación y poder ver con claridad el origen de las sensaciones. Se observa las sensaciones no solo en los momentos que uno medita sentado. Se practica a lo largo de todo el día. Al observar la mente,
el practicante observa la presencia de los estados mentales. Cuando tiene ansiedad, sabe que tiene ansiedad. Cuando no tiene ansiedad, sabe que no tiene ansiedad. Enfadado o somnoliento, sabe que está enfadado o somnoliento. Si no está enfadado o somnoliento, sabe que no está enfadado o somnoliento. Centrado o distraído, sabe que está centrado o distraído. Si está mentalmente abierto, mentalmente cerrado, bloqueado, concentrado o iluminado, el practicante lo sabe inmediatamente. Y si no experimenta ninguno de esos estados, el practicante lo sabe también al instante. El practicante reconoce y es consciente de cada estado mental que surge en su interior en el instante presente. Al observar los objetos de la mente, el practicante observa, cada vez que se presentan, los 5 obstáculos para la liberación: deseo sensorial, mala voluntad, somnolencia, agitación y duda, los 5 escanjas que constituyen la persona: cuerpo, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Los 6 órganos de los sentidos y los 6 objetos de los sentidos, los 7 factores de la iluminación: atención, análisis, energía, alegría, tranquilidad, concentración y soltar, y las 4 nobles verdades: la existencia del sufrimiento, las causas del sufrimiento, la liberación del sufrimiento y el camino que conduce a la liberación del sufrimiento. Estos son los objetos de la mente y contienen todos los dharmas. El Buda explicó detalladamente cada uno de los 4 fundamentos y dijo que quien los practicara durante 7 años, alcanzaría la liberación. Añadió que quien lo hiciera durante 7 meses, podría igualmente alcanzar la liberación. Y dijo que incluso quien practicara los 4 fundamentos durante 7 días, podría alcanzar la liberación. Durante una discusión de Dharma, el venerable Asaji recordó a la comunidad que no era la primera vez que el Buda enseñaba los 4 fundamentos de la atención. De hecho, había hablado sobre ellos en diversas ocasiones, pero esta era la primera vez que recogía todas sus enseñanzas anteriores sobre el tema de una manera tan completa y detallada. Asaji estaba de acuerdo con Sariputta en que este sutra debía ser memorizado, recitado y practicado por todos los monjes y monjas. Ese mismo año, el Buda regresó a Jetavana a finales de la primavera. Fue entonces cuando conoció y transformó a un famoso asesino llamado Angulimala. Un día, al entrar el Buda en Savatthi, tuvo la sensación de haber entrado en una ciudad fantasma. Todas las puertas estaban cerradas a cal y canto y no había ni un alma en las calles. El Buda se paró delante de la puerta de una casa donde normalmente recibía ofrendas de comida. La puerta se entreabrió, y viendo el propietario que era el Buda, le invitó a que entrara a toda prisa. Una vez dentro, el propietario cerró la puerta con cerrojo e invitó al Buda a que tomara asiento, sugiriéndole que comiera en el interior de la casa. Dijo: «Señor, es muy peligroso salir de casa. El asesino Angulimala ha sido visto por esta zona y se dice que, en otras ciudades, ha matado a mucha gente. Cada vez que mata a alguien, le corta un dedo y lo añade al collar de dedos que lleva alrededor del cuello. Cuando haya matado a 100 personas y tenga un talismán de 100 dedos, dicen, sus poderes malignos serán todavía más terribles. Es extraño, nunca roba nada a las personas que asesina. El rey Pasenadi ha organizado una brigada de soldados y policías para salir en su busca. ¿Y por qué tiene que reclutar el rey a toda una brigada de soldados para perseguir solamente a uno? Respetado Gautama, Angulimala es muy peligroso. Es un luchador fuera de lo común. Una vez, venció a 40 hombres que habían logrado cercarle en una calle. Mató a casi todos y los que sobrevivieron, tuvieron que huir a toda prisa para salvar sus vidas. Dicen que Angulimala se esconde en el bosque de Jalini. No hay nadie que se atreva a pasar por ahí. Hace poco, 20 policías armados entraron en el bosque para tratar de capturarle, pero solo 2 salieron del bosque con vida. Y ahora, que ha sido visto por esta ciudad, nadie se atreve a salir de sus casas. El Buda dio las gracias al hombre por hablarle de Angulimala y se dispuso a partir. El hombre le imploró que se quedara en su casa, pues allí estaría seguro,
pero el Buda rehusó diciendo que solo podría preservar la confianza de la gente si seguía haciendo su ronda de mendicante como tenía por costumbre. Mientras el Buda caminaba calle abajo lentamente y con atención plena, oyó a lo lejos el sonido de unos pasos que corrían hacia él. Sabía que era Angulimala, pero no tenía miedo. Siguió caminando con paso lento, consciente de todo cuanto ocurría dentro y fuera de sí mismo. Angulimala gritó: «¡Detente, monje, detente!». El Buda siguió caminando con pasos lentos y firmes. Sabía por el sonido de los pasos de Angulimala que había dejado de correr, andaba con paso ligero y estaba ya muy cerca. Aunque el Buda tenía 55 años, su vista y su oído eran más agudos que nunca. No llevaba en las manos más que el cuenco de mendicante. Sonrió al pensar lo rápido y ágil que había sido en las artes marciales cuando era un joven príncipe. Los otros chicos nunca pudieron vencerle. El Buda sabía que Angulimala estaba ya muy cerca, y sin duda alguna, llevaría un arma, pero siguió caminando tranquilamente. Cuando Angulimala le alcanzó, se puso a andar a su lado y le dijo: «Monje, te he dicho que te detengas, ¿por qué no lo haces?». Pero el Buda, que seguía caminando, le dijo: «Angulimala, yo me detuve hace ya mucho tiempo. Eres tú el que no se ha detenido». Angulimala se quedó asombrado cuando escuchó la inusual respuesta del Buda y le cortó el paso para forzarle a detenerse. El Buda miró a Angulimala directamente a los ojos. De nuevo Angulimala se quedó estupefacto, sus ojos brillaban como dos luceros. El asesino nunca se había encontrado con alguien que irradiara tanta serenidad y paz. El resto de la gente huía inmediatamente presa del terror. ¿Por qué este monje no mostraba ningún miedo? El Buda miraba a Angulimala como si fuera un hermano o un amigo. Había pronunciado su nombre, así que, evidentemente, sabía quién era y qué fechorías estaba llevando a cabo. ¿Cómo podía permanecer tan sereno y relajado frente a un asesino? De repente, Angulimala sintió que ya no podía soportar la mirada bondadosa y amable del Buda, y dijo: «Monje, has dicho que paraste hace ya tiempo, pero seguías andando, y has dicho también que yo era quien no se había parado. ¿Qué querías decir?». El Buda respondió: «Angulimala, yo he parado de cometer actos que causan sufrimiento a otros seres vivos hace ya mucho tiempo. He aprendido a proteger la vida, las vidas de todos los seres, no solo de los seres humanos. Angulimala, todos los seres vivos quieren vivir y todos temen la muerte. Debemos desarrollar un corazón compasivo y proteger las vidas de todos los seres. Los seres humanos no sienten amor por los demás, ¿por qué debería yo amarles? Los seres humanos son crueles y falaces, y no descansaré hasta que los mate a todos». El Buda habló dulcemente: «Angulimala, sé que has sufrido lo indecible a manos de otros seres humanos. A veces los humanos pueden ser extremadamente crueles. Tal crueldad es el resultado de la ignorancia, del odio, del deseo y de los celos. Sin embargo, los humanos también pueden ser comprensivos y tener compasión. ¿Te has encontrado alguna vez con un monje? Los monjes se comprometen a proteger las vidas de todos los seres. Toman el voto de superar el deseo, el odio y la ignorancia. Y no solo los monjes, hay muchas personas que basan sus vidas en la comprensión y el amor. Angulimala, es posible que haya gente cruel en este mundo, pero hay también mucha gente bondadosa. No seas ciego. Mi camino puede transformar la crueldad en bondad. Estás en el camino del odio. Deberías parar. Escoge el camino del perdón, la comprensión y el amor». Las palabras del Buda conmovieron a Angulimala. Su mente estaba aún sumida en la confusión. De pronto, sintió como si le hubieran abierto una herida y echado sal en ella. Veía que el Buda hablaba desde el amor. No había en el odio ni aversión. Miraba a Angulimala como si le considerara una buena persona, digna de respeto. ¿Podría ser este monje el mismísimo Gautama, al que la gente llamaba el Buda y al que tanto ensalzaban? Angulimala preguntó entonces: «¿Eres el monje Gautama?». El Buda asintió. «Es una pena que no te haya conocido antes.
dijo Angulimala. He ido demasiado lejos en mi camino de destrucción. Ya no es posible retroceder. No, Angulimala, nunca es demasiado tarde para hacer una buena acción. ¿Qué buena acción podría hacer? La de dejar de andar por el camino del odio y la violencia. Ese sería el acto más grande de todos. Angulimala, aunque el mar del sufrimiento sea inmenso, si te giras, verás la orilla. Gautama, aunque quisiera, ya no podría volver atrás. Nadie me dejaría vivir en paz después de todo lo que he hecho. El Buda cogió la mano de Angulimala y dijo: Angulimala, te protegeré si prometes abandonar tu mente de odio y te dedicas al estudio y la práctica del camino. Toma el voto de empezar de nuevo y sirve a los demás. Es evidente que eres un hombre inteligente. Estoy convencido de que podrías obtener grandes resultados en el camino de la realización. Angulimala se arrodilló ante el Buda. Se quitó la espada que llevaba atada a la espalda, la dejó en el suelo y se postró a los pies del Buda. Después, se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Tras un largo rato, Angulimala miró al Buda y dijo: prometo abandonar mis actos malignos. Te seguiré y aprenderé compasión de ti. Te suplico que me aceptes como discípulo. En ese momento, llegaron los venerables Sariputta, Ananda, Upali, Kimbila y algunos monjes más que rodearon al Buda y a Angulimala. Al ver al Buda sano y salvo y a Angulimala preparándose para tomar los refugios, sus corazones se regocijaron. El Buda le pidió a Ananda que le consiguiera un hábito a Angulimala y le dijo a Sariputta que preguntara en alguna casa si le podían prestar una navaja para que Upali le afeitara la cabeza. Angulimala iba a ser ordenado en aquel momento y en aquel lugar. Se arrodilló, recitó los 3 refugios y Upali le dio los preceptos. Después, regresaron todos juntos a Jetavana. Durante los 10 días que siguieron, Upali y Sariputta enseñaron a Angulimala la práctica de los preceptos, la práctica de la meditación y el modo de mendigar. Angulimala se esforzaba mucho más que cualquier otro monje. Hasta el Buda se quedó sorprendido viendo su transformación cuando fue a visitarle, 2 semanas después de su ordenación. Angulimala irradiaba serenidad y estabilidad y una amabilidad tan poco corriente que los demás empezaron a llamarle Ahimsaka, que significa el no violento. De hecho, era el nombre que le habían puesto al nacer. A Svasti le parecía que ese nombre le iba estupendamente, pues, aparte del Buda, no había ningún monje con una mirada tan bondadosa. Una mañana, el Buda entró en Savatthi para mendigar, acompañado por 50 monjes, entre los que se hallaba Ahimsaka. Al llegar a las puertas de la ciudad, se encontraron con el rey Pasenadi montado sobre su corcel, a la cabeza de un batallón de soldados. El rey y sus generales iban ataviados para la batalla. Cuando el rey vio al Buda, desmontó y se inclinó respetuosamente. El Buda le preguntó: Majestad, ¿qué ocurre? ¿Acaso otro reino ha invadido vuestras fronteras? El rey respondió: Señor, nadie ha invadido Kosala. He reunido a estos soldados para tratar de capturar al asesino Angulimala. Es un hombre extremadamente peligroso y, por el momento, nadie ha sido capaz de llevarlo ante la justicia. Se le vio en la ciudad hace 2 semanas y mi gente vive en constante temor. ¿Estás seguro de que Angulimala es tan peligroso como dices? Y el rey respondió: Señor, Angulimala es un peligro para todo hombre, mujer y niño. No descansaré hasta que sea capturado y sentenciado a muerte. El Buda preguntó: si Angulimala se arrepintiera de sus actos y se comprometiera a no matar nunca más, si tomara los votos de un monje y respetara a todos los seres vivos, ¿tendrías todavía necesidad de capturarle y de matarle? Señor, si Angulimala se convirtiera en tu discípulo y siguiera los preceptos de no matar, si viviera la vida pura e inofensiva de un monje, mi felicidad no conocería límites. No solo le perdonaría la vida y le dejaría en libertad, le ofrecería además hábitos, comida y medicinas. Pero me resulta difícil pensar que algo así ocurra. El Buda señaló a Ahimsaka que estaba de pie, detrás de él, y dijo: Majestad, este monje es Angulimala.
Ha tomado los preceptos de un monje y se ha convertido en un nuevo hombre estas 2 últimas semanas. El rey Pasenadi se quedó horrorizado cuando se vio tan cerca del famoso asesino. El Buda dijo: no tienes por qué temerle, Majestad. El monje Angulimala es más manso que un cordero. Ahora le llamamos Ahimsaka. El rey miró larga y fijamente a Ahimsaka y, tras inclinarse ante él, le preguntó: respetado monje, ¿en qué familia naciste? ¿Cómo se llamaba tu padre? Majestad, el nombre de mi padre era Gagga y el de mi madre Mantani. Monje Gagga Mantaniputta, permíteme que te ofrezca hábitos, comida y medicamentos. Ahimsaka respondió: gracias, Majestad, pero ya tengo 3 hábitos. Recibo comida todos los días cuando voy a mendigar y, de momento, no necesito medicinas. Por favor, acepta mi más sincero agradecimiento por tu ofrecimiento. El rey se inclinó otra vez ante el nuevo monje y se dirigió al Buda. Maestro iluminado, tu virtud es realmente maravillosa. Aportas paz y bienestar allí donde ningún otro hombre lo logra. Lo que otros no consiguen resolver mediante la fuerza y la violencia, tú lo resuelves mediante tu gran virtud. Deja que te exprese mi profunda gratitud. Y después de informar a sus generales de que podían disolver las tropas y volver a sus tareas habituales, el rey se marchó. Capítulo 54. Vivid con atención consciente. La noticia de la ordenación de Angulimala se extendió rápidamente por la ciudad. Todo el mundo respiraba aliviado. Los reinos vecinos también se enteraron enseguida de la transformación del asesino, y el aprecio de las gentes por el Buda y la Sangha se acrecentó todavía más. La Sangha continuó atrayendo a muchos jóvenes brillantes y capaces que abandonaron otras sectas para seguir la enseñanza del Buda. La historia del discípulo laico Upali, que abandonó la secta Niganta, se convirtió en un tema excitante de conversación entre los círculos religiosos de Kosala y Magadha. Upali era un joven, rico e inteligente, que vivía en el norte de Magadha y uno de los principales benefactores de la secta Niganta, dirigida por un maestro llamado Nataputta. Los ascetas de Niganta llevaban una vida muy sobria, rechazando incluso la ropa, y eran sumamente considerados por la gente. Aquella primavera, el Buda residía en la plantación de mangos Pavarika, en Nalanda, cuando recibió la visita de Diga Tappasi, uno de los estudiantes más aventajados de Nataputta. Había hecho un alto en el camino después de mendigar en Nalanda. El Buda supo por Tappasi que los seguidores de Niganta no hablaban del karma, karmani, sino de pecados, dandani. Tappasi le explicó que existían 3 tipos de pecado: pecados cometidos por medio del cuerpo, de la palabra incorrecta y de los pensamientos pecaminosos. Cuando el Buda le preguntó qué pecado era el más grave, el asceta respondió: los pecados cometidos por medio del cuerpo. El Buda le dijo que, en el camino del despertar, el pensamiento malsano era el más grave, ya que la mente era más fundamental. El asceta Tappasi le hizo repetir 3 veces dicha afirmación, con el propósito de obligarle a retractarse más tarde. Después se despidió y regresó al lado de Nataputta. Este se echó a reír cuando oyó lo que el Buda había dicho. Ese monje Gautama ha cometido un grave error, aseguró Nataputta. El pensamiento y la palabra pecaminosos no son los pecados más graves. Los más graves son los cometidos con el cuerpo y sus consecuencias son las más duraderas. Asceta Tappasi, veo que has comprendido bien la esencia de mi enseñanza. La conversación fue presenciada por varios discípulos, entre los que se encontraba el mercader Upali, sentado con unos amigos de Balaka. Upali expresó su deseo de ir a visitar al Buda para refutar sus ideas sobre el tema. Nataputta le alentó a hacerlo, pero Tappasi expresó sus reservas. Le preocupaba que el Buda pudiera convencer a Upali e incluso convertirle. Pero Nataputta tenía mucha fe en Upali y dijo: no hay por qué temer que Upali nos deje y se convierta en discípulo de Gautama. Quién sabe,
quizá Gautama se convierta en discípulo de Upali. Tappasi trató una vez más de disuadir a Upali, pero el mercader ya estaba decidido a ir a ver al Buda. En cuanto le conoció, quedó inmediatamente impresionado por su modo de hablar, tan animado y estimulante. Utilizando 7 ejemplos, el Buda demostró a Upali por qué las acciones negativas del pensamiento eran más fundamentales que las de la palabra o el cuerpo. Sabía que los discípulos de la secta Niganta observaban el precepto de no matar, y sabía también hasta qué punto se esmeraban por no pisar ningún insecto por miedo de aplastarlos, y les ensalzó por ello. Después le preguntó a Upali: si no pisas un insecto intencionadamente, sino que ocurre accidentalmente, ¿cometes un pecado? Upali respondió: el maestro Nataputta dice que si no hay intención de matar, no cometes un pecado. El Buda sonrió y dijo: entonces, el maestro Nataputta está de acuerdo con que el pensamiento es lo fundamental. ¿Cómo puede sostener que la acción pecaminosa del cuerpo es más grave? Upali estaba impresionado por la claridad y la sabiduría del Buda. Más tarde le confesó que el primer ejemplo había sido suficientemente convincente, pero que le había pedido más ejemplos para tener la oportunidad de escuchar más enseñanzas. Cuando el Buda acabó de explicar los 7 ejemplos, Upali se postró ante él y le pidió que le aceptara como discípulo. El Buda dijo: Upali, deberías reconsiderar tu petición. Un hombre de tu inteligencia y talla no ha de tomar una decisión precipitada. Reflexiona hasta que estés seguro. Estas palabras no hicieron más que incrementar el respeto de Upali por el Buda, pues veía que no estaba interesado en convertir a los demás para incrementar su propio prestigio. Ningún otro maestro espiritual le había dicho jamás que reflexionara detenidamente antes de apoyar a su comunidad. Upali respondió: Señor, he reflexionado lo suficiente. Por favor, permíteme que tome refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Te estoy muy agradecido y me siento inmensamente feliz de haber descubierto el camino verdadero y correcto. El Buda dijo: discípulo Upali, durante mucho tiempo has sido uno de los benefactores principales de la secta Niganta. Aunque tomes ahora refugio conmigo, por favor, no dejes de hacer ofrecimientos a tu antigua secta. Upali dijo: Señor, tú eres en verdad noble, abierto y generoso como ningún otro maestro que haya conocido nunca. Cuando Tappasi transmitió a Nataputta la noticia de que Upali se había convertido en un discípulo del Buda, el maestro no podía creerlo y fue con Tappasi a casa de Upali, donde éste le confirmó la verdad. Cada vez eran más numerosas las personas de los reinos de Magadha y Kosala que aceptaban el camino del despertar. Muchos monjes anunciaron esta feliz noticia al Buda cuando le visitaron en Savatthi. El Buda les dijo: el hecho de que aumente el número de personas que aceptan el camino del despertar como camino es buena noticia o no, dependiendo de lo diligentes que sean los monjes en su práctica. No debemos aferrarnos a los conceptos de éxito o fracaso. Tenemos que mirar la fortuna y la desgracia con ecuanimidad. Una mañana, cuando el Buda y los monjes se preparaban para salir a mendigar, varios policías entraron en Jetavana con órdenes de buscar el cuerpo de una mujer. Los monjes estaban consternados y no comprendían por qué la policía esperaba encontrar el cadáver de una mujer en las tierras del monasterio. El venerable Badilla preguntó quién era esa mujer, y le respondieron que se trataba de una joven llamada Sundari que pertenecía a una numerosa secta religiosa de Savatthi. Los monjes reconocieron el nombre, pues era el de una atractiva joven que en los últimos meses había asistido a varias charlas de Dharma en el monasterio. Le dijeron a la policía que no había ninguna posibilidad de que su cuerpo se hallara en Jetavana, pero la policía insistió en continuar con su búsqueda. Para sorpresa de todos, descubrieron el cuerpo enterrado en una tumba poco profunda, relativamente cerca de la cabaña del Buda. Nadie podía comprender cómo había fallecido y por qué había sido enterrada allí. Después de que la policía se marchara con el cadáver, el Buda dijo a los monjes que salieran a mendigar como de costumbre. «Vivid con atención consciente», les dijo. Más tarde, aquel mismo día, varios miembros de la secta de Sundari portaron el cadáver por toda la ciudad, lamentándose en voz alta. De vez en cuando, se detenían y decían a la gente: «Es el cuerpo de Sundari».
Su cadáver ha sido descubierto en una tumba, en el monasterio de Jetavana. Esos monjes, que afirman venir del noble linaje Sakya, que afirman llevar vidas castas y puras, han violado y asesinado a Sundari, y después trataron de esconder su cuerpo. Sus palabras de amor afectuoso, compasión, alegría y ecuanimidad no son más que una farsa. Comprobadlo por vosotros mismos. Los ciudadanos de Savatthi estaban perturbados, e incluso algunos de los discípulos más sólidos del Buda sintieron flaquear su fe. Otros sufrían profundamente pensando que todo había sido planeado con la intención de dañar la reputación del Buda. Otras sectas espirituales, que se sentían amenazadas por el Buda, aprovecharon la oportunidad para condenar y difamar abiertamente a la Sangha. Los monjes eran interrogados y abucheados donde quiera que fueran. Hacían cuanto podían para mantener la serenidad y vivir con atención, pero resultaba difícil, especialmente para los monjes que todavía no estaban familiarizados con la práctica. Muchos monjes jóvenes se sentían avergonzados y no querían seguir mendigando en la ciudad. El Buda reunió un día a los monjes y les dijo: las acusaciones injustas pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. No hay necesidad de sentir vergüenza. La única causa por la que tendríais que sentir vergüenza sería por el abandono de vuestra voluntad de vivir una vida pura de práctica. Esta falsa acusación se extenderá y después se olvidará. Mañana, cuando vayáis a mendigar, si alguien os pregunta por el tema, responded simplemente: el responsable, sea quien sea, recogerá los frutos. Los monjes se sintieron reconfortados con las palabras del Buda. Mientras tanto, la señora Visakha, muy perturbada por el asunto, fue a ver a Sudatta. Habló con él del tema en cuestión. Finalmente, decidieron contratar a alguien para que llevara a cabo una investigación con el fin de descubrir a los verdaderos culpables. Después, comunicaron su plan al príncipe Jeta, que estuvo de acuerdo en ayudarles. Transcurridos 7 días, el investigador descubrió a los verdaderos asesinos. Los dos autores empezaron a pelearse por el botín, y ebrios y enfadados como estaban, dejaron escapar la verdad. La policía real les arrestó. Los hombres confesaron que los líderes de la secta de Sundari les habían contratado para matar y enterrar a la joven cerca de la cabaña del Buda. El rey Pasenadi visitó de inmediato Jetavana para dar la noticia de que los asesinos habían sido desenmascarados. Expresó su fe inamovible en la Sangha y su alegría de que la verdad fuera ahora conocida por todos. El Buda pidió al rey que perdonara a los responsables del crimen. Le dijo que crímenes como este ocurrirían de nuevo, si la gente no aprendía a vencer su odio y sus celos. Las gentes de Savatthi miraron una vez más a los monjes con gran admiración y respeto. Capítulo 55. La aparición de la estrella matutina. Un día, el Buda y Ananda visitaron un pequeño monasterio situado justo a las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, casi todos los monjes habían salido a mendigar. Mientras paseaban por las tierras del monasterio, oyeron, de repente, un lastimoso gemido, procedente de una de las cabañas. El Buda entró y, agachado en una esquina, encontró a un monje, escuálido y consumido. Una pestilencia horrible impregnaba el aire. El Buda se arrodilló a su lado y le preguntó: «Hermano, ¿estás enfermo?» «Señor, tengo disentería». «¿Hay alguien que cuide de ti?» «Señor, los otros hermanos han salido a mendigar y estoy solo. Cuando caí enfermo, varios hermanos se ocuparon de mí, pero cuando vi que no era de utilidad para nadie, les dije que no se preocuparan más». El Buda le dijo a Ananda que fuera a buscar agua. Ananda la trajo y ayudó al Buda a lavar al monje enfermo. Le vistieron con hábitos limpios y le metieron en la cama. Seguidamente,
el Buda y Ananda fregaron el suelo y lavaron su hábito sucio. Los otros monjes llegaron cuando tendían los hábitos recién lavados. El venerable Ananda pidió que hirvieran un poco de agua y prepararan la medicina para su hermano. La comunidad invitó al Buda y a Ananda a comer con ellos. Después de la comida, el Buda preguntó: ¿qué enfermedad padece el hermano de aquella cabaña? Señor, tiene disentería. ¿Hay alguien que se ocupe de él? Señor, al principio tratamos de cuidarle, pero nos pidió que no lo hiciéramos. Monjes, cuando abandonamos nuestros hogares para seguir el camino, dejamos atrás padres y familia. Si no nos cuidamos unos a otros cuando caemos enfermos, ¿quién lo hará? Tenemos que cuidar unos de otros. Ya sea la persona enferma un maestro, un estudiante o un amigo, debemos cuidar de él hasta que se recupere completamente. Monjes, si yo enfermara, ¿os preocuparíais por satisfacer mis necesidades? Sí, Señor, sin duda alguna. Entonces, tenéis que cuidar de cualquier monje que caiga enfermo. Cuidar de un monje es lo mismo que cuidar del Buda. Los monjes unieron las palmas de las manos y se inclinaron ante el Buda. El verano siguiente, el Buda permaneció en el Parque del Este, en Savatthi, coincidiendo con unas enseñanzas que la monja Mahapajapati impartía a una extensa comunidad de monjas en esa misma ciudad. Le asistía la monja Khema, una de las esposas en el pasado del rey Bimbisara. Hacía 20 años que era discípula del Buda. En aquella época, la profunda y natural comprensión de Khema estaba ligeramente empañada por la arrogancia, pero, tras recibir instrucción del Buda, aprendió a ser humilde, y tras solo 4 años de práctica como discípula laica, pidió la ordenación. Era extremadamente diligente en su práctica y se había convertido en una importante maestra y líder entre las monjas. La señora Visakha visitaba regularmente a las monjas y a ella en particular. Un día, invitó a Sudatta, también conocido como Anathapindika, el filántropo que había comprado la arboleda de Jeta para la Sangha, a acompañarla al convento. Una vez allí, le presentó a las hermanas Khema, Dhammadinna, Uppalavanna y Patakara. La señora Visakha le comentó más tarde que las conocía antes de que se hicieran monjas. Otro día, Sudatta visitó el centro de las monjas con un amigo suyo. Se llamaba también Visakha y era pariente de la monja Dhammadinna, una famosa maestra. Los dos hombres escucharon una charla de Dharma, impartida por la monja, sobre los 5 skandhas y el noble camino óctuple. Visakha se quedó totalmente impresionado por la profunda comprensión que tenía Dhammadinna de las verdades sutiles. Cuando regresó a Jetavana, le contó al Buda todo lo que ella había dicho. El Buda respondió: si me preguntara sobre esos mismos temas, diría exactamente lo mismo que ella. La monja Dhammadinna ha comprendido realmente la enseñanza de la liberación y la iluminación. El Buda, a continuación, se dirigió a Ananda y le dijo: Ananda, por favor, recuerda el discurso de la hermana Dhammadinna y repíteselo a la comunidad de monjes. Es un discurso importante. La monja Bada Kapilani era también célebre por su comprensión del Dharma, y al igual que la hermana Dhammadinna, a menudo recibía invitaciones para impartir enseñanzas en otros lugares. La historia de la monja Patakara era abrumadora. Era la única hija de una adinerada familia de Savatthi. Sus padres, para protegerla, nunca la dejaban salir. No había tenido pues oportunidad de relacionarse mucho. Cuando alcanzó la edad de contraer matrimonio, sus padres quisieron casarla con el hijo de una rica familia, pero ella, secretamente, estaba enamorada de un sirviente de la casa. Patakara convenció a su amante para que se fugara con ella. El día de la boda, temprano por la mañana, Patakara se disfrazó de sirvienta y, simulando que iba a por agua, salió de la casa y fue al encuentro de su amante. Una vez juntos, huyeron a un pueblo lejano y se casaron. 3 años después, Patakara se quedó embarazada. Cuando se aproximaba el momento del parto, pidió a su marido que la llevara a casa de sus padres para dar a luz allí, como era costumbre. Él tenía dudas, pero, como su esposa insistía, aceptó. Pero,
A medio camino, Pattakara rompió aguas y dio a luz a un hijo. Puesto que ya no había razón para ir a casa de sus padres, regresaron al pueblo. 2 años después, Pattakara se volvió a quedar embarazada. Le insistió de nuevo a su marido para que la llevara a casa de sus padres. Pero esta vez ocurrió una tragedia. En el camino, estalló una tormenta justo cuando empezaron los dolores de parto. El marido, mientras ella le esperaba junto al camino, decidió ir a buscar ramas al bosque para construir un refugio. Pattakara esperó durante mucho tiempo, pero su marido no regresó. En medio de la noche, de la lluvia y el viento, Pattakara dio a luz por segunda vez. Al amanecer, cogió al recién nacido en uno de sus brazos, le dio la mano al otro hijo y se adentró en el bosque en busca de su marido, pero le encontró muerto. Una picadura de serpiente lo había fulminado. Pattakara lloró larga y amargamente. Cuando pudo levantarse, prosiguió el camino hacia su viejo hogar en Savatthi. Finalmente, llegó al río. Las aguas habían crecido mucho a causa de las lluvias, y no había forma de atravesar el río con los 2 niños. Le dijo al mayor que esperara en la orilla mientras llevaba al bebé al otro lado. Puso al bebé sobre su cabeza y se adentró en las profundas aguas. Cuando iba por la mitad, un águila descendió en picado y atrapó al recién nacido con sus garras. Le gritó desesperadamente al águila para que lo soltara, pero el ave huyó con su presa. Cuando el hijo mayor oyó los gritos de su madre, creyó que le estaba llamando y empezó a caminar hacia ella. Pattakara le vio adentrarse en las agitadas aguas. Aunque le gritó que esperara, era demasiado tarde. Las fuertes corrientes le arrastraron y nada pudo hacer ella para evitarlo. Finalmente, Pattakara alcanzó la otra orilla y cayó al suelo desmayada. Cuando recobró el conocimiento, caminó durante varios días hasta llegar a Savatthi. Una vez allí, supo que la casa de sus padres había sido destruida por la tormenta y que sus progenitores habían fallecido al venírseles encima una pared. Pattakara había regresado a su hogar el día de la cremación de los cuerpos de sus padres. Pattakara se desvaneció al borde de la carretera. Ya no quería vivir. Algunas personas se compadecieron de ella y la llevaron a ver al Buda. Cuando le contó su historia, el Buda le dijo dulcemente: Pattakara, has sufrido terriblemente, pero la vida no es solo sufrimiento e infortunio, sé valiente. Practica el camino de la iluminación y un día serás capaz de reírte incluso de tus pensamientos más dolorosos. Aprenderás a crear una nueva paz y alegría en el presente y para el futuro. Pattakara se inclinó ante el Buda y le pidió los 3 refugios. El Buda la dejó al cuidado de la hermana Mahapajapati y de las otras monjas. Después de varios años de práctica, aprendió a sonreír de nuevo. Un día, mientras se lavaba los pies, vio que el agua se reabsorbía en la tierra. Tuvo una inmediata realización de la naturaleza de la transitoriedad. Pattakara mantuvo esa imagen en su mente y en su meditación durante varios días con sus noches. Un día, al alba, puso fin al problema del nacimiento y la muerte. Pattakara escribió espontáneamente este poema. El otro día, mientras me lavaba los pies, observé las aguas burbujeantes adentrarse en las entrañas de la tierra. Pregunté: ¿a dónde va el agua? Meditando en sereno silencio, la mente y el cuerpo plenamente conscientes, observé la naturaleza de los 6 objetos sensoriales con el espíritu de un corcel raudo y fuerte. Mirando fijamente la mecha de mi lamparilla, concentré mi mente. El tiempo pasaba veloz, todavía brillaba la lamparilla de aceite. Tomé una aguja y, con ella, hundí la mecha. La luz se extinguió de inmediato, sumergiendo todo en la oscuridad. La llama se había extinguido, pero mi alma resplandecía. Mi mente se había liberado de toda atadura cuando la estrella matutina apareció. Cuando Pattakara presentó su poema a la hermana Mahapajapati, la abadesa la felicitó calurosamente. La hermana Uppalavanna, gracias a los esfuerzos del venerable Moggallana, era otra monja que llegó al Dharma después de mucho sufrimiento. Esta mujer, de extraordinaria belleza incluso con la cabeza rapada, era extremadamente diligente en su práctica y una de las mejores asistentes de la abadesa Pajapati. El venerable Moggallana conoció a la hermana Uppalavanna mientras caminaba por un parque de la ciudad.
Allí estaba ella, de pie, una flor de la noche a la que los hombres llamaban hermoso loto. Realmente, su belleza superaba la del loto más hermoso, pero el venerable Moggallana vio sufrimiento en sus ojos. Sabía que ocultaba muchas penas en su corazón. Se detuvo y le dijo: «Eres realmente bella y vistes los mejores atavíos, pero puedo ver tu sufrimiento y tu confusión. Tu carga es pesada, pero, aún así, te empeñas en seguir un camino que conduce a una oscuridad aún mayor». La habilidad de Moggallana para leer los pensamientos más íntimos de la cortesana la sorprendieron enormemente, pero Uppalavanna, ocultando su perplejidad, respondió: «Quizás sea cierto lo que dices, pero es el único camino que tengo». Moggallana dijo entonces: «¿Por qué eres tan pesimista? No importa lo que haya ocurrido en el pasado, puedes cambiar y crear un futuro mejor. La ropa sucia se puede lavar. Un corazón que arde en la confusión y la fatiga se puede purificar en las aguas de la iluminación. El Buda enseña que todo el mundo tiene la capacidad de despertar y de hallar paz y alegría». Uppalavanna empezó a llorar. «Pero mi vida está llena de acciones pecaminosas e injusticias. Me temo que ni siquiera el Buda podrá ayudarme». Moggallana le consoló: «No te preocupes. Por favor, cuéntame tu historia». Y Uppalavanna se la contó. Era hija de una familia acomodada y se había casado a los 16 años. Poco después, tras la muerte del padre de su marido, su suegra empezó a acostarse con su propio hijo. Uppalavanna dio a luz a una hija, pero, sintiéndose incapaz de soportar la incestuosa relación entre su esposo y su suegra, huyó abandonando al bebé. Años después, conoció a un mercader y se casó con él. Pero su segundo marido mantenía a una concubina en secreto. Cuando ella descubrió la terrible verdad de que la concubina era la hija que había abandonado años atrás, empezó a odiar al mundo. Ya no amaba ni confiaba en nadie, y para consolarse, se convirtió en una cortesana interesada en el dinero, las joyas y los placeres materiales. Finalmente, confesó que había pensado incluso en seducir a Moggallana para desenmascarar la falsa virtud de la humanidad. Hermoso Loto se cubrió el rostro y sollozó. Moggallana le dejó llorar para que las lágrimas aliviaran su dolor. Después le habló del Dharma y la acompañó a que conociera al Buda. El Buda le reconfortó con sus palabras y le preguntó si le agradaría estudiar con las monjas bajo la guía de la abadesa Gotami. Uppalavanna recibió la ordenación y después de 4 años de práctica diligente, fue considerada por todos como un ejemplo excepcional. Aquí concluye la segunda parte. Tercera parte. Capítulo 56. La plena conciencia en la respiración. A veces, el Buda o alguno de los discípulos más aventajados enseñaba el Dharma en el monasterio de las monjas y ellas, mensualmente, asistían a una charla en Jetavana o en el Parque del Este. Un año, a instancias de Sariputta, el Buda aumentó un mes la temporada del retiro. Sariputta sabía que, prolongándolo, muchos monjes y monjas de centros lejanos podrían viajar a Savatthi para recibir enseñanzas directas del Buda tras finalizar los retiros en sus centros. Y, efectivamente, así ocurrió. Los benefactores laicos Udatta, Visakha y Mayika hicieron uso de todos los medios a su alcance para proporcionar comida y alojamiento a casi 3.000 monjes y monjas. Ese año, la ceremonia del Paravana, normalmente celebrada al final del retiro de la estación de las lluvias, caía en luna llena, en el mes de Katika, en lugar del de Asayuja. Cuando llegó el día, las kumudi florecieron por doquier. Precisamente, a la luna llena de Katika se le llamaba Día del Kumudi, porque dichas flores, un loto blanco, brotaban a la vez en esa fecha. Aquella noche, el Buda y sus 3.000 discípulos se sentaron a la luz de la radiante luna. La delicada fragancia de las flores de loto se elevaba desde el lago.
Los monjes y las monjas permanecieron en silencio mientras el Buda contemplaba a la comunidad y les ensalzaba por su diligencia. A continuación, el Buda, aprovechando la ocasión, pronunció el Sutra de la plena conciencia en la respiración. Por supuesto, todos los presentes habían sido instruidos en el método de la plena conciencia en la respiración, pero era la primera vez que la mayoría tenía la oportunidad de escuchar esta enseñanza directamente del Buda. Era también la primera vez que el Buda seleccionaba y resumía las enseñanzas que había dado sobre la plena conciencia en la respiración. El venerable Ananda escuchaba atentamente, sabedor de que sería un sutra importante para transmitir a todos los centros de la Sangha. La monja Yasodhara, madre de Rahula, y la hermana de este, la monja Sundarinanda, se hallaban entre los reunidos. Ambas se habían ordenado hacía unos años, bajo la dirección de la monja Gotami, y practicaban en el monasterio, fundado por la propia Gotami, al norte de Kapilavatthu. Yasodhara lo había hecho 6 meses después que su suegra, pero, tras un año de práctica, se había convertido en una de sus principales asistentes. Las monjas hacían lo posible por acudir a todos los retiros en Savatthi y escuchar la enseñanza directamente del Buda o de sus discípulos más aventajados. Durante 2 años, habían residido los jardines imperiales, pero ahora, gracias a la generosidad de la reina Mayika y de la señora Visakha, colaboradoras incondicionales de las monjas, tenían su propio convento. La monja Gotami, consciente de su avanzada edad, se había entregado al adiestramiento de las futuras responsables, entre las que se encontraban las monjas Yasodhara, Sela, Vimala, Soma, Mutta y Nandutara. Todas ellas estaban presentes aquella noche en el Parque del Este. El venerable Rahula presentó al venerable Svasti a su madre y hermana. Estaba muy emocionado de conocerlas finalmente. El Buda pronunció entonces el siguiente sutra. Monjes y monjas, el método de la plena conciencia en la respiración, desarrollado y practicado con regularidad, aporta grandes recompensas y ventajas. Os conducirá al éxito en las prácticas de los 4 fundamentos de la atención y de los 7 factores de la iluminación, que harán surgir en vosotros la comprensión y la liberación. Se practica así. La primera respiración, inspirando profundamente, sé que inspiro profundamente. Expirando profundamente, sé que expiro profundamente. La segunda respiración, inspirando levemente, sé que inspiro levemente. Expirando levemente, sé que expiro levemente. Estas 2 respiraciones os permiten cortar con la distracción y con los pensamientos innecesarios, a la vez que potencian la atención consciente y os ponen en contacto con la vida en el momento presente. La distracción es la ausencia de la atención. Respirar con atención consciente nos permite volver a nosotros mismos y a la vida. La tercera respiración, inspirando, soy consciente de todo mi cuerpo. Expirando, soy consciente de todo mi cuerpo. Con esta respiración contempláis el cuerpo y permanecéis en contacto directo con él. La conciencia de todo el cuerpo y de cada una de sus partes permite contemplar su maravillosa presencia, así como el proceso de nacimiento y muerte. La cuarta respiración, inspiro, y calmo y apaciguo todo mi cuerpo. Expiro, y calmo y apaciguo todo mi cuerpo. Esta respiración os ayuda a obtener la calma y la paz del cuerpo y llegar a un estado donde la mente, el cuerpo y la respiración son una armoniosa realidad. La quinta respiración, inspiro y me siento alegre. Expiro y me siento alegre. La sexta respiración, inspiro y me siento feliz. Expiro y me siento feliz. Con estas 2 respiraciones entráis en el campo de las sensaciones y generáis paz y alegría que nutren la mente y el cuerpo. Gracias a la cesación de la dispersión y de la distracción, volvéis a vosotros mismos y tomáis conciencia del momento presente. La felicidad y la alegría surgen en vuestro interior. Permanecéis en las maravillas de la vida y saboreáis la paz y la alegría que la atención despierta os aporta. Gracias a este encuentro con las maravillas de la vida, podéis transformar las sensaciones neutras en placenteras. Estas 2 respiraciones conducen, pues, a las sensaciones agradables. La séptima respiración,
Inspiro y soy consciente de la actividad de la mente en mi interior. Expiro y soy consciente de la actividad de la mente en mi interior. La octava respiración. Inspiro, y calmo y apaciguo la actividad de la mente en mi interior. Expiro, y calmo y apaciguo la actividad de la mente en mi interior. Estas dos respiraciones os permiten contemplar profundamente todas las sensaciones agradables, desagradables o neutras que surgen en vosotros, y calmarlas y apaciguarlas. La actividad de la mente, en este caso, se refiere a las sensaciones. Cuando sois conscientes de vuestras sensaciones y observáis profundamente sus raíces y su naturaleza, podéis controlarlas y apaciguarlas aunque sean pensamientos desagradables surgidos del deseo, del enfado o de los celos. La novena respiración. Inspiro y soy consciente de mi mente. Expiro y soy consciente de mi mente. La décima respiración. Inspiro y permito que mi mente se sienta feliz y en paz. Expiro y permito que mi mente se sienta feliz y en paz. La undécima respiración. Inspiro y concentro mi mente. Expiro y concentro mi mente. La decimosegunda respiración. Inspiro y libero mi mente. Expiro y libero mi mente. Con estas 4 respiraciones entráis en el tercer campo, el de la mente. La novena respiración os permite reconocer todos los estados mentales, tales como las percepciones, el pensamiento, la discriminación, la felicidad, la tristeza y la duda. Observad y reconoced dichos estados para contemplar profundamente la actividad de la mente y poder, así, concentrar la mente y apaciguarla. Esto es posible gracias a la décima y undécima respiraciones. La decimosegunda os permite liberaros de todos los obstáculos de la mente. Iluminando vuestra mente, podéis ver la raíz de las formaciones mentales y, consecuentemente, eliminar todas las trabas. La decimotercera respiración. Inspiro y observo la naturaleza transitoria de todos los dharmas. Expiro y observo la naturaleza impermanente de todos los dharmas. La decimocuarta respiración. Inspiro y observo la desaparición de todos los dharmas. Expiro y observo la desaparición de todos los dharmas. La decimoquinta respiración. Inspiro y contemplo la liberación. Expiro y contemplo la liberación. La decimosexta respiración. Inspiro y contemplo el desasimiento. Expiro y contemplo el desasimiento. Con estas 4 respiraciones, el practicante pasa al campo de los objetos de la mente y se concentra en la verdadera naturaleza de todos los dharmas. En primer lugar, observa su naturaleza transitoria. Puesto que todos los dharmas son transitorios, deben desaparecer. Cuando lo entendáis claramente, dejaréis de estar atados por el ciclo interminable de nacimiento y muerte, podréis desasiros y alcanzar la liberación. Desasirse, aquí, no significa desdeñar o apartarse de la vida, sino abandonar el ansia y el apego para no sufrir el interminable ciclo de nacimiento y muerte al que todos los dharmas están sujetos. Cuando soltéis y alcancéis la liberación, viviréis en paz y alegría, en el centro mismo de la vida, y ya nada os atará. Así, a través de los 16 métodos de la respiración consciente, el Buda enseñó el modo de observar profundamente el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos de la mente, también, su aplicación a la práctica de los 7 factores del despertar, la atención consciente, el análisis de los dharmas, la energía, la alegría, la tranquilidad, la concentración y el soltar. El venerable Svasti había escuchado anteriormente el Sutra de los 4 fundamentos de la atención. Pero ahora, gracias a el Sutra de la plena conciencia en la respiración, se sentía capaz de penetrar más profundamente en el primero. Comprendía la complementariedad de ambos sutras y su importancia fundamental en la práctica de la meditación. Aquella noche, 3000 monjes y monjas recibieron, gozosos, la enseñanza del Buda a la luz de la luna llena. El corazón de Svasti rebosaba gratitud hacia el venerable Sariputta, que había hecho posible la reunión nocturna. Un día, el venerable Ahimsaka regresó de mendigar cubierto de sangre, apenas podía andar. Svasti corrió a ayudarle y Ahimsaka, tras pedirle que le llevara ante el Buda,
le explicó que unas personas le habían reconocido como el antiguo Angulimala y le habían dado una paliza. El monje no había opuesto resistencia, había unido las palmas de las manos formando una flor de loto y había dejado que sus agresores desahogaran su odio y resentimiento. Le golpearon hasta que vomitó sangre. El Buda pidió a Ananda que trajera una jofaina llena de agua y una toalla para lavarle las heridas, y mandó a Svasti a buscar hojas medicinales para hacer cataplasmas. A pesar del dolor, el venerable Ahimsaka no se quejó en ningún momento. El Buda le dijo: tus sufrimientos de hoy pueden lavar todos los del pasado. Soportar el sufrimiento con amor y plena conciencia puede erradicar 1000 vidas del odio más amargo. Ahimsaka, tu hábito está destrozado, ¿dónde está tu cuenco? Señor, lo rompieron. Pediré a Ananda que te consiga un hábito y un cuenco nuevos. Svasti, mientras aplicaba cataplasmas en las heridas de Ahimsaka, sintió que el monje era un auténtico ejemplo de la no violencia. El venerable Ahimsaka le contó a Svasti lo que le había ocurrido la víspera, mientras mendigaba. Una mujer estaba intentando dar a luz en el bosque, bajo un árbol y sufría inmensamente porque el bebé no quería salir. Al verla, Ahimsaka exclamó: ¡cuánto dolor! Y corrió a preguntar al Buda qué se podía hacer. El Buda le dijo: vuelve raudo a su lado y dile: señora, desde que nací, jamás he dañado intencionadamente a ningún ser vivo. Por ese mérito, que tú y tu hijo estéis a salvo y en paz. Ahimsaka replicó: si dijera eso, estaría mintiendo. Lo cierto es que he dañado a muchísimos seres vivos. Y el Buda respondió: entonces, ve y dile: señora, desde el día en que nací en el noble Dharma, jamás he dañado intencionadamente a ningún ser vivo. Por ese mérito, que tú y tu hijo estéis a salvo y en paz. Ahimsaka volvió corriendo al bosque y pronunció esas palabras. Pocos minutos después, la mujer dio felizmente a luz un niño. El venerable Ahimsaka había hecho grandes progresos en el camino y se ganó las más elevadas alabanzas del Buda. Capítulo 57. La balsa no es la orilla. Aquel invierno, el Buda se quedó en Vesali. Un día, mientras meditaba cerca de la sala de Dharma de Kutagarasala, se suicidaron varios monjes en el monasterio. Cuando le informaron, el Buda preguntó por la causa que les había inducido a quitarse la vida. Le explicaron que, tras meditar en la naturaleza transitoria y decadente del cuerpo, los monjes habían expresado su aversión hacia el cuerpo y el deseo de no seguir viviendo. Entristecido por la noticia, hizo llamar a todos los monjes y dijo: monjes, meditamos en la transitoriedad y la decrepitud para comprender la verdadera naturaleza de todos los dharmas y liberarnos de sus ataduras. La iluminación y la liberación no se obtienen escapando del mundo, sino penetrando en la verdadera naturaleza de todos los dharmas. Nuestros hermanos no lo comprendieron y han cometido inútilmente el acto de huir, violando con ello el precepto de no matar. Monjes, la persona liberada ni ansia los dharmas ni siente aversión hacia ellos. El apego y la aversión son cuerdas que atan. Una persona libre las trasciende para morar en la paz y la felicidad y no se aferra a visiones estrechas sobre la permanencia y un yo separado, o la transitoriedad y el no yo. Monjes, estudiad y practicad la enseñanza de manera inteligente, con un espíritu de no apego. Y el Buda, para renovar sus ánimos, les instruyó en la práctica de la respiración consciente. Cuando el Buda regresó a Savatthi, dio más enseñanza sobre el modo de vencer el apego como respuesta a un monje llamado Arita que no había comprendido el sentido profundo del Dharma. Sentado frente a la asamblea, en Jetavana dijo: monjes, si la enseñanza se entiende de manera errónea, uno puede quedar atrapado por visiones estrechas que serán fuente de sufrimiento para sí mismo y para los demás. La enseñanza tiene que ser escuchada, comprendida y aplicada de manera inteligente.
La persona que sabe de serpientes emplea una horquilla para sujetar la cabeza del reptil antes de intentar atraparla, pues, si la coge por la cola o el cuerpo, podrá morderle fácilmente. Debéis usar vuestra inteligencia para estudiar la enseñanza, de la misma manera que la usaríais para coger a una serpiente. Monjes, la enseñanza no es más que un vehículo para describir la verdad. No la confundáis con la verdad misma. El dedo que señala la luna no es la luna. El dedo es necesario para saber hacia dónde mirar para ver la luna, pero, si lo confundís con la luna, nunca conoceréis la verdadera luna. La enseñanza es como una balsa que os lleva a la otra orilla. La balsa es necesaria, pero no es la otra orilla. Una persona inteligente no cargaría con la balsa después de haber hecho la travesía. Monjes, mi enseñanza es la balsa que puede ayudaros a cruzar a la otra orilla, más allá del nacimiento y la muerte. Utilizadla para cruzar el río, pero no os aferréis a ella como si fuera de vuestra propiedad. No os quedéis atrapados en la enseñanza. Debéis ser capaces de soltarla. Monjes, todas las enseñanzas que os he dado, las 4 nobles verdades, el noble camino óctuple, los 4 fundamentos de la atención, los 7 factores del despertar, la transitoriedad, el no yo, el sufrimiento, la vacuidad, la ausencia de signo y la ausencia de propósito, deben ser estudiadas de forma inteligente y abierta. Utilizadlas como ayuda para alcanzar la liberación, pero no os aferréis a ellas. El monasterio de las monjas albergaba a 500 monjas. Con frecuencia, invitaban al Buda y a otros venerables de Jetavana a que fueran a enseñarles el Dharma. El Buda pidió al venerable Ananda que se encargara de seleccionar qué monjes irían a darles las charlas. Un día, le asignó la tarea al venerable Banda, un monje que había alcanzado grandes logros en su práctica pero que no destacaba por su oratoria. Fue recibido calurosamente por las hermanas, invitándole la monja Gotami a tomar asiento sobre el estrado para que pronunciara su charla. Después de sentarse en el cojín, el monje recitó un breve poema. Morando la tranquilidad, viendo el Dharma, regresando al origen sin odio ni violencia, la alegría y la paz fluyen. La atención consciente se mantiene perfectamente, la paz y la tranquilidad verdadera se realizan. Trascender todos los deseos es la mayor felicidad. El venerable no dijo nada más, y entró en un estado de profunda concentración. Aunque había sido parco en palabras, su presencia irradiaba paz y felicidad, lo que la mayoría de las monjas consideraron sumamente alentador. No obstante, algunas de las más jóvenes, un tanto decepcionadas por la brevedad del discurso, suplicaron a la monja Gotami que le pidiera al monje que dijera algo más. La monja Gotami se inclinó ante el venerable Banda y le expresó su petición. Pero el venerable Banda repitió el mismo poema y descendió del estrado. Unos días después, el Buda fue informado del suceso con la sugerencia de que, en el futuro, dieran las charlas de Dharma monjes más elocuentes. Pero el Buda respondió que la presencia era más importante que las palabras. Un día, después de regresar de mendigar, el Buda no encontró a Ananda. El venerable Rahula y otros monjes tampoco le habían visto. Finalmente, un monje le informó de que había visto a Ananda mendigando en un pueblo vecino de Intocables. El Buda le pidió que fuera en su busca. El monje encontró a Ananda y regresó con él al monasterio y con 2 mujeres, una madre y su hija Prakriti. Ananda explicó al Buda la razón de su retraso. Hacía unas semanas, cuando volvía al monasterio después de mendigar, sintió sed. Se detuvo a beber en el pozo de un pueblo de Intocables. Allí conoció a Prakriti, una joven muy hermosa, que acababa de llenar su cántaro. Ananda le pidió que le diera de beber, pero ella se negó diciendo que era una intocable y que no quería contaminar a un monje ofreciéndole agua. Ananda le dijo: «No necesito un rango elevado o una casta, solo necesito beber agua. Me sentiría complacido si me la dieras. Por favor, no tengas miedo de contaminarme». Prakriti le ofreció agua al instante. Se sintió atraída por ese monje bondadoso y bien parecido que hablaba con tanta dulzura y se enamoró locamente de él. A partir de ese momento,
No pudo dormir por la noche y todos sus pensamientos eran para Ananda, a quien esperaba todos los días junto al pozo, confiando en verle aunque fuera un instante. La joven convenció a su madre para que invitara al monje a comer a su casa y Ananda aceptó 2 veces, pero, sintiendo que la joven se había enamorado de él, rehusó las siguientes invitaciones. Prakriti estaba enferma de amor, cada día más lánguida y delgada. Finalmente, le confesó a su madre que quería que Ananda renunciara a sus votos y se casara con ella. La madre, escandalizada, le regañó y le dijo que era un amor imposible, condenado al fracaso, pero Prakriti aseguró que moriría antes que renunciara a Ananda. Temiendo por la salud de su hija, la madre preparó un afrodisíaco con la esperanza de que, con ello, Ananda respondiera a la pasión de Prakriti. La madre pertenecía al clan de Matanga y conocía muchas pociones chamánicas. Aquella mañana, Prakriti se encontró en la calle con Ananda y le imploró que aceptara la invitación de comer en su casa por última vez. Ananda, convencido de que podría dar una enseñanza que liberara a la hija de su deseo, aceptó la invitación pero, antes de poder decir nada, se había bebido el té con el afrodisíaco. Su cabeza empezó a dar vueltas y sus miembros se debilitaron. Ananda comprendió lo que estaba ocurriendo e inmediatamente, para contrarrestar el efecto de las hierbas, se concentró en su respiración. El monje que había ido a buscarle, le encontró en casa de Prakriti, sentado en perfecta posición de loto. El Buda preguntó bondadosamente a Prakriti: «¿Amas profundamente al monje Ananda, no es así?» Prakriti respondió: «Le amo con todo mi corazón». «¿Qué es lo que amas de él? ¿Sus ojos, su nariz o su boca?» «Lo amo todos sus ojos, su nariz, su boca, su voz, su manera de andar maestro, me gusta todo de él». Aparte de sus ojos, su nariz, su boca, su voz y su caminar, el monje Ananda posee muchas y muy bellas cualidades que todavía no conoces. «¿Qué cualidades son esas?», preguntó Prakriti. «Su corazón de amor es una. ¿Sabes lo que ama el monje Ananda?» «Señor, no sé lo que ama Ananda. Solo sé que a mí no me ama». «Estás equivocada. El monje Ananda te ama, pero no del modo que tú deseas. El monje Ananda ama el camino de la liberación, de la libertad, de la paz y de la alegría que experimenta cotidianamente. Por eso, es un monje sonriente y feliz que ama a todos los seres. Su deseo es llevar el camino de la liberación a todos los demás, para que disfruten también de libertad, paz y alegría. Prakriti, el amor del monje Ananda surge de la comprensión y de la liberación. Él, contrariamente a ti, no sufre ni se desespera a causa de su amor. Si realmente amas al monje Ananda, comprenderás su amor y le permitirás que siga viviendo la vida de liberación que ha elegido. Si supieras amar como ama Ananda, dejarías de sufrir y de desesperarte. Tu sufrimiento y tu desesperanza son el resultado de querer al monje Ananda para ti sola, y ese es un amor egoísta». Prakriti miró al Buda y le preguntó: «Pero, ¿cómo puedo amar como ama el monje Ananda?» «Ama de manera que preserves la felicidad del monje Ananda y la tuya. El monje Ananda es como una brisa fresca. Si atrapas esa brisa y la encierras en una prisión de amor, no tardará en morir y ni tú ni nadie se beneficiará de su frescor. Ama a Ananda como amarías a una brisa refrescante. Prakriti, si pudieras amar así, te convertirías en una brisa fresca y aliviarías tus penas y cargas, así como las de muchos seres. Por favor, maestro, enséñame a amar de ese modo. Puedes elegir el camino del monje Ananda y vivir una vida de liberación, paz y alegría, aportando felicidad a los demás. Puedes recibir la ordenación, como él. Pero soy una intocable. No puedo ordenarme. En nuestra sangha, las castas no cuentan. Varios hombres intocables han recibido la ordenación de monje. El venerable Sunita, sumamente considerado por el rey Pasenadi, era un intocable. Si quieres hacerte monja, serás la primera monja que provenga de la casta de los intocables. Si así lo deseas, le pediré a la hermana Kema que haga una ceremonia de ordenación para ti». Rebosante de felicidad,
Prakriti se postró ante el Buda y le pidió la ordenación. El Buda puso a Prakriti bajo el cuidado de la hermana Kema. Cuando ambas se alejaron, el Buda miró a Ananda, y después, habló a toda la comunidad. Monjes, los votos de Ananda están intactos, pero quiero que seáis más prudentes con vuestras relaciones fuera del monasterio. Si permanecéis constantemente en la atención despierta, veréis qué sucede dentro y fuera de vosotros, y al detectar cualquier cosa con antelación, podréis actuar con eficacia. Con la práctica regular de la atención consciente, se desarrolla la concentración adecuada para evitar situaciones de este tipo. Cuando vuestra concentración se fortalezca y estabilice, vuestra visión será clara y vuestras acciones oportunas. Concentración y comprensión van de la mano. La una contiene a la otra y viceversa. Ambas son una. Monjes, considerad a las mujeres mayores que vosotros como a una madre o una hermana mayor y a las más jóvenes, como a una hermana menor o una hija. No dejéis que la atracción hacia ellas os dificulte la práctica. Si es preciso, hasta que vuestra concentración sea fuerte, limitad vuestros contactos con las mujeres y no pronunciéis palabras que no estén relacionadas con el estudio y la práctica del camino. Los monjes se alegraron mucho de recibir estas instrucciones del Buda.